Muy buenas noches, absolutamente en vivo como siempre. Les damos la bienvenida a Ciudadanos, un debate urgente sobre la contingencia con nuestros panelistas Willy Díaz, Alberto Mayol, Paula Vial, Hernán Larraín. Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos esta noche. Vamos a revisar de inmediato nuestras frases de la semana. Como siempre son ustedes los que votan para elegir la frase más destacada de la semana. Recuerden también que todos los comentarios que hagan a través del hashtag Ciudadanos los vamos a ir mostrando en la pantalla durante este programa. La primera frase de la semana es de Camilo Escalona, cuando reconoce que no va a ir a la primaria senatorial por la región de los lagos en su partido. Camilo Escalona, primer candidato a frase de la semana. No participaré en ningún tipo de experiencia que signifique invitar a los ciudadanos y ciudadanas a una primaria por letra chica. Iván Moreira, otro de los damnificados por estas decisiones senatoriales. Le preguntamos aquí en CNN Chile, ¿usted conoce la región donde va a ser candidato, la región de los lagos? Se sinceró Iván Moreira. Si tú me quieres hoy día hacerme un cuestionario de la región de los lagos y pillarme, me vas a pillar en todo. Ahí está, sinceridad. Michelle Bachelet no fue a la cuenta del 21 de mayo, recibió muchas críticas por eso y hoy explicó sus razones. En general los expresidentes no asistimos a las cuentas de un presidente, es el momento del presidente. Pero quiero decirle que les prometo que estoy haciendo todos los esfuerzos por estar ahí el próximo año. Comandante en jefe de la Armada en las conmemoraciones del 21 de mayo habló sobre lo ocurrido el 27F. Algunos dijeron que era un mea culpa. La verdad es que no hubo un reconocimiento de ningún error. Escuchen y saquen sus propias conclusiones. Candidata a frase de la semana también, el comandante en jefe de la Armada. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz. Y finalmente, esta noche, Hugo Gutiérrez, el diputado que a través de Twitter durante la cuenta pública del presidente Piñera lo trató de idiota, explicó qué era lo que quería decir. Tengo una afición, me gusta la etimología de las palabras. Y cuando pensé en esa, pensé en ese insulto, porque es un insulto muy antiguo, viene de los griegos. Y viene de los griegos cuando los griegos se hacían referencia a una persona engreída. Ahí está la explicación de Hugo Gutiérrez en CNN Chile. Tenemos 5 candidatos a frases de la semana. Willy, ¿con quién te quedas? A mí me gusta Escalona. Me gusta Escalona, no tanto por lo que dice. ¿Eh? ¿Te gusta Escalona o te gusta No, lo que dijo Escalona. No tanto por lo que dice, sino cómo lo dice. Se toma sus tiempos para masticar lo que va a decir, para argumentar mientras está pensando en terminar una cosa que era obviamente pegarle una raspada al gobierno con la letra chica. O sea, más que lo que dice, a mí me gusta cómo lo dice, porque hace una acción histriónica para mantener la atención de la gente. Un voto para Escalona. ¿Hernán? Yo creo que Hugo Gutiérrez es una de joyería, definitivamente. O sea, además de faltarle el respeto al presidente de la República, yo le falta el respeto a la inteligencia de toda la ciudadanía al pretender justificar lo injustificable. Un voto para Hugo Gutiérrez. ¿Alberto? En realidad la frase de Hugo Gutiérrez, lo más interesante que tiene en todo caso es que el tuit en realidad es para apoyar a Bachelet, o sea, ya muy evidente la intención última, pero quedó todo concentrado en la idiotez, me parece bastante comprobada del señor Piñera, pero más allá de eso, desde el punto de vista... Puede quedar como la frase de la semana, Mayol, desde el verdadero punto de vista griego, que además lo hizo mal el señor Gutiérrez, porque efectivamente no dio cuenta del verdadero sentido de la palabra, respecto al ciudadano despolitizado, apolítico, incapaz de entender los problemas de la polis, que es exactamente lo que le ha pasado a Piñera todo este tiempo, tiene razón. Pero más allá de eso, efectivamente, me parece que la frase más importante, más emblemática, creo yo, aunque el discurseo, yo discrepo ahí con Willy respecto a la calidad del discurseo, pero efectivamente creo que Escalona, es muy importante que Escalona quede herido de muerte en esta escena. Entonces me parece que sumando Escalona saliendo de escena, las retiradas de Jovino Novoa, Carlos Larraín, hoy día que se empieza a sumar, uno empieza a ver que el buque se va quedando un poquito vacío. Un voto para Escalona. Solo para dejarlo claro, Alberto, ¿te parece que estuvo bien ocupado entonces el término que usó Gutiérrez al tratar de idiota al presidente? Sí, claro. ¿Por qué?
porque el término de idiota efectivamente hace alusión a un tipo despolitizado, incapaz de entender los problemas de la ciudadanía, incapaz de entender los problemas de la sociedad, y es justo lo que le pasa todos los días al presidente. ¿Quiere responder alguien, Alberto? No, me parece un abuso del lenguaje yo creo... y de la inteligencia mínima de todos los ciudadanos. Creo que tener el respeto al presidente de la República o a la presidenta de la República es una cuestión mínima que debemos mantener como estándar. Y la intención de Hugo Gutiérrez, evidentemente... No, sí, por supuesto. La intención de Hugo Gutiérrez es otra. Lo que estoy diciendo es que uno puede apuntarle cometiendo... De hecho, me parece que la intención no tenía que ir ni siquiera con Piñera, era demostrar que el PC ya está con Bachelet. Yo solo digo una cosa, que he escuchado por lo menos 3 o 4 explicaciones distintas a la palabra idiota. Lamentablemente no me va a alcanzar, pero Cristóbal Belolio, a quien le tengo mucho respeto, hablaba de otra definición distinta, que era aquel que no dedicaba su tiempo a sus razones públicas. Una cosa por el estilo, pero no tiene nada que ver con lo que dice si algo hace Sebastián Piñera dedicarse precisamente por eso, a sus responsabilidades públicas, podrá gustarte o no, pero lo que más hace es dedicarse a la cosa pública. Entonces he escuchado ya como 3 o 4 cosas distintas respecto a la palabra. Yo creo que van a tener que pasar todos por el diccionario al final del día. Paula. No, yo creo que lo de Gutiérrez fue un desacierto de todo punto de vista y la explicación peor. O sea, realmente yo creo que si es que no era por hacer un mea culpa, que ya llegaremos a ello, más vale se hubiera quedado callado. Y como hay otros que a lo mejor también se les aplica lo mismo, a mí me parece que la frase del comandante González no solo extemporánea, sino también bastante inadecuada porque finalmente es vacía, sin ningún sentido. A 2 meses de irse, obviamente, es fácil también, y creo que todo el devenir ha sido incorrecto, ¿no es cierto? Primero entrega al Shoah como un acto magnánimo, y ahora nuevamente al irse lo hace respecto a él. Porque igual se expone legalmente, o sea, judicialmente igual se puede exponer. No, yo creo que confía en que no. Yo personalmente, obviamente, soy parte en ello. Tengo la impresión de que no hay responsabilidades como abogada, penales, como abogada, exacto. Pero me parece que es un gesto que pretende como enaltecerlo y que desde luego no lo logra, y me parece que genera el efecto contrario. Lo interesante, y si pasa un breve debate, ya que ya estamos en ese tema de lo del almirante González, claro, se ha hablado mucho del mea culpa, pero él en rigor no reconoce ningún error, siendo que él mismo ha dicho que se relajó, que después se fue a acostar, digamos, en la madrugada del terremoto, pero no solamente estaba pasando el tema de la alerta del Shoah, sino que la escuadra estaba en un grave peligro en ese momento. ¿Les parece a ustedes correcto que el almirante González siga en su cargo aún, después de estos años? A mí me parece que el almirante González debió haber salido el 1 de marzo, y la responsabilidad de la expresidenta en términos institucionales pendiente, digamos, y creo que los hechos que a continuación fuimos conociendo demostraron que efectivamente no debió haber sido a cargo. O sea, ya Michelle Bachelet le dio el pedido de la renuncia. En mi opinión, ahora, sí. yo creo que verdad, porque a mí me sorprende no solo por ti, Hernán, sino en general, la falta de contextualización que permanentemente existe respecto al análisis de lo que ocurrió en esos días, ¿no es cierto?, concretamente esa madrugada, pero también en los días posteriores. Y realmente no es por defenderla, sino que me parece como de mínima realidad, ya que la han exigido en el mismo proceso, ¿no es cierto?, atender al hecho de que a 10 días de dejar el gobierno, ¿no es cierto?, con un país en caos total, quiera la Fiscalía reconocer o no, sin comunicaciones, sin transporte, con miles de dificultades, muertes, caos total, ¿no es cierto?, que de verdad se pretenda que además se le pida la renuncia al comandante cuando hay otro gobierno de otro sector político, además, ¿no es cierto?, que va a asumir. A mí la verdad me parece súper descontextualizado, y yo creo que lo que sí correspondía era ese análisis más pausado del gobierno entrante, ¿no es cierto?, de si correspondía o no. ¿Cómo fue que dijo? Sí. Se había relajado. Se fue a dormir, se fue a acostar. Entonces, en verdad, claro, ya, bueno, después pasa la vieja, ¿no es cierto? La confesión de parte, relevo de prueba. Entonces, ¿para qué seguimos dándole vuelta a una...? El almirante hace una declaración, creo que es desafortunada, porque la hace en medio de un proceso que está lleno de... Y en eso voy a coincidir contigo, Paula.
creo que hay algo está mal, dices tú. Algo está mal. Hay un contexto hoy día. Yo creo que en ese minuto, cuando las autoridades enfrentan un problema, lo mínimo que se les pide a las autoridades es que sean efectivamente eso, autoridades, y que por lo tanto tomen decisiones. Estaba llena la sala, llena de gente, llena de asesores. O sea, si estaban todos corriendo de un lado a otro y todos vueltos locos, claro, efectivamente ninguna de esas autoridades sirve. Pero en el reposo de la evaluación que se hace posterior y la investigación que se lleva a cabo y el contexto de hoy día, creo que son desafortunadas porque efectivamente con un proceso en marcha donde hay tantos involucrados, donde hay tantas figuras que hoy día son relevantes para el equilibrio político, hacer una declaración como esa me parece que no me encuentro difícil de comprender. O sea, en general uno puede entender cuáles son las motivaciones detrás de los actos de las personas en este tipo de temas. En la política normalmente es más o menos fácil ver cuáles intereses están en juego. Pero en este caso es bien raro. Uno queda con la impresión de que esto que es tomable en algún sentido muy laxo efectivamente como un mea culpa, porque efectivamente no, lo que dice es todo lo contrario en realidad. Lo que dice es yo soy responsable de todo y, paréntesis, por eso estoy totalmente tranquilo, digamos. O sea, como se hizo todo bien. Se hizo todo bien. O sea, en realidad no es ningún reconocimiento de responsabilidad. Pero como esta primera frase puede tomarse como un reconocimiento de que él absorbe toda la responsabilidad, creo que de alguna manera lo único que uno podría interpretar es que es un esfuerzo por contaminar a Michelle Bachelet. Porque lo único que entiendo yo de eso es que entonces pasen todos los que estaban ahí y hagan el mismo gesto, digamos. Es lo único que yo podría entender como motivación. De hecho, el ministro Hinspeter dice eso, que él valora que ojalá todas las autoridades hicieran una culpa. Sí. Entonces me imagino que espera lo mismo, creo que... Vuelta larga va a pedir que todo pase por ahí, porque creo que han habido emplazamientos mucho más directos para hacer lo mismo, ¿verdad? Creo que pero es que es distinto que lo haga uno de los implicados, digamos. Perdón, yo escuché a parlamentarios de la Alianza diciendo que encontraban esto poco menos que heroico, ¿no es cierto?, que era un gran gesto, generoso, en fin, muchas cosas equivalente más. Al abordaje. Y que por lo tanto se esperaba lo mismo de otras autoridades, sí. No recuerdo, sería un bluff si dijera que la mencionaron a Bachelet, pero obviamente iba en esa línea. Entonces no creo que sea una vuelta muy alambicada. Yo creo que efectivamente es la interpretación que al menos se le ha dado. Yo creo que quiere deslindar a la institución. No, yo no digo que González lo haya hecho para eso. Digo que la lectura que se le ha dado a su actuar es un poco larga esa vuelta. Pero que está pensando más bien en deslindar responsabilidades de la institución. Exacto. Está cuidando la institución y llevándose personalmente en la carga. Creo que esa es la lectura que yo... Bueno, tenemos 2 votos para Escalona, un voto para Edmundo González, un voto para Hugo Gutiérrez. Como siempre, ustedes deciden cuál es nuestra frase de la semana. Hay una noticia de último minuto de esta noche de la que queremos hablar también, que es que Carlos Larraín, senador designado por la región de Los Ríos, no será candidato finalmente, presidente de Renovación Nacional. Además, una noticia que se ha conocido hace muy poco y que sigue moviendo este naipe de las candidaturas parlamentarias, que cada día nos entrega nuevas novedades. Hernán, ¿cómo interpretas esto de que Carlos Larraín no vaya o se baje de la candidatura senatorial? Yo creo que él había dado varias señales, digamos, de un cierto agotamiento de todo el proceso que le había tocado liderar en Renovación Nacional. Pero creo que hay que verlo más en un contexto más grueso. Yo creo que la centro-derecha en el Senado va a tener una tremenda renovación en marzo. No va a estar Alamán, no va a estar Longueira, no va a estar Matei, no va a estar Chadwick, no va a estar Carlos Larraín, no va a estar Javier Novoa. Y creo que son señales de que es un cambio más profundo que el caso puntual de Carlos Larraín. Sí, yo por razones obvias entiendo el argumento y creo que eso efectivamente se va a producir. O sea, va a haber una renovación. Las caras que hoy día estamos viendo en el caso de la salida de Carlos Larraín, la senadora Elena von Baer, que es una gran senadora, creo que es una gran oportunidad para que ella efectivamente renueve su mandato por 8 años más, y por lo tanto la figura... Sí, puede ser, no tengo tema, eso yo creo que eso da lo mismo. Al final del día es un mecanismo constitucional y es perfectamente válido y legal. Por lo tanto, es senadora con todos los derechos que eso significa. Por lo tanto, creo que va a haber una renovación, pero que no solamente está en el Congreso, o sea, en el Senado. ¿Tú crees que le están dejando la vía libre a Elena von Baer para que se elija por ahí? Fíjate que curiosamente yo creo al revés, yo creo que se la complicaron más. Porque normalmente cuando las posibilidades... No estoy diciendo que la doble, lo que estoy diciendo es que si no ponen una figura importante, una figura que capture un cierto nivel de votación, efectivamente corre un riesgo que la doblen, pero sacando un porcentaje bastante razonable, puede que la doblen, y yo creo que se hace más difícil. Y como se hace más difícil, se hace más épica
la posibilidad de efectivamente tener una campaña en ese sentido. Pero en eso hay que recordar que la UDI es el partido que más renovación joven tiene, que más mujeres tiene dentro de sus parlamentarios, por lo tanto no es raro lo que está pasando hoy día, como lo decía en la alianza. Solo un elemento adicional, según se ha informado esta noche desde Valdivia, el candidato senatorial de RN sería Fernando Schultz. Él es un funcionario del gobierno regional que fue concejal por Valdivia, elegido con el 9 y con el 6% de los votos en 2 ocasiones. No es una arrasado electoral, precisamente. Eso confirma lo que te digo, digamos, Bueno, de hecho, está bien, a lo mejor allá lo pueden conocer, pero en el fondo cuando hay peleas de esta envergadura, como uno espera una figura más conocida, más nacional, ¿cierto? Independiente de que la pelea esté allá. O sea, aquí hay algo detrás que no sabemos evidentemente, ni se puede sospechar siquiera, pero lo que es evidente es que hay un conjunto de nombres importantes en la derecha y para la derecha, no solo en la derecha. O sea, la salida del Senado de Eduardo Frei y de Camilo Escalona son también muy importantes para la derecha. Es la pérdida de 2 vasos comunicantes importantes de la relación de los últimos años, y en ese sentido yo creo que hay más que hablar de una renovación en la derecha, yo lo que veo, dado que en la política nunca hay renovación porque sí, digamos, los políticos no se renuevan por buena voluntad, lo que hay es una salida, una huida más o menos rápida y una reordenamiento para el nuevo orden en el cual la derecha va a tener que operar de aquí en adelante, que es un orden en el cual probablemente retorne a porcentajes más parecidos a sus porcentajes históricos. Ya a la derecha del 45, 46%, yo creo que va a estar muy lejos de acontecer, y vamos a estar hablando de una derecha del 35, 38%, que se acerca bastante al tercio que históricamente ha tenido en Chile. Por tanto, yo creo que eso es lo que está pasando, y ahí las figuras no quieren estar cerca, digamos. ¿Lo ves así también, Hernán? O sea, eso pasaría por asumir que la concertación goza de muy buena salud y por tanto va a recuperar un terreno histórico, y creo que más bien los que están gozando una mala salud es la clase política en manera transversal, y por tanto la distribución de esa falta de participación va a ser muy similar para todos. Y Camilo Escalona se retira, es sin duda una de las noticias políticas más importantes de los últimos días, porque ha sido uno de los personeros más relevantes de los últimos 20 años en la política nacional, y por ahora al menos sufre una derrota muy importante. ¿Es una derrota definitiva la de Escalona? ¿Se va para la casa? ¿Cómo queda esta persona que era una de las más poderosas, entendía uno de la concertación? Escalona ha cumplido un rol importante en estos últimos 23 años de gobierno. Se le atribuye un sentido republicano para buscar acuerdos, ha sido bastante dúctil en eso. Creo que una figura desde la izquierda es una de las figuras respetables, y por lo tanto me da la sensación de que no se va a ir para su casa, digamos. O sea, sería una gran pérdida para el sistema político que desapareciera una figura como Escalona. O sea, es que es muy simple. Cuando a Willy Díaz le hace un homenaje a un político del Partido Socialista, el Mercurio le hace un homenaje sentidísimo el fin de semana con el dolor de Camilo y todo eso, la Tercera le hace su homenaje, yo creo que Camilo Escalona tiene que pensar en cuál es la coalición que le corresponde, y con eso basta, digamos. Creer que Camilo Escalona con esto está dando un paso al costado a ver es una ingenuidad total. O sea, creo que es un actor clave, y va a seguir siendo un actor clave en los próximos años. Tiene un peso específico dentro del PS que va a ser difícil de contrarrestar, y en el eventual escenario que Michelle Bachelet sea la próxima presidenta, no me cabe duda que va a tener un rol en ese escenario. No, estoy completamente en desacuerdo. Permite, pero de verdad creo, o sea, efectivamente hoy día no tenemos información. Michelle va a estar con los fumadores de opio. No, lo que pasa es que Michelle Bachelet, si lo hubiese querido tener de ministro, le habla de ser ministro porque le habría interesado más a Camilo Escalona ser ministro que senador. Exacto. Yo creo que Camilo Escalona llega a la posibilidad de ser senador porque no lo llaman para ser ministro, ¿ya? Y por tanto, ahora si le llevan a un ministerio, le dan bienes nacionales. Para ser claro. Falta mucho. Paula, sí, yo también creo que falta mucho. Hoy, efectivamente, el análisis de Alberto lo comparto. Es obvia esa distancia, ¿no es cierto? Yo creo que si él insistía en una carrera senatorial, siendo obvio y evidente para todos que era ministeriable, ¿no es cierto? Es probablemente porque no tiene ese apoyo, ni ese llamado, ni ese espacio. Pero como efectivamente la carrera es larga y esto puede ser solo una pausa, y él probablemente, depende de él en muchos sentidos, si es que efectivamente quiere
hacer la pausa, cuán larga sea y de qué tipo. ¿Puede haber un pero momento en que creo Escalona se vuelva necesario para Bachelet, sea durante la campaña o sea después en un eventual gobierno si es que llegara a ganar? Sí, porque yo creo que él no está solo, ¿te fijáis? Entonces evidentemente, en tanto representa un sector importante, no va a poder ser obviado. ¿Sabes lo que pasa? Es que el problema es que Bachelet le propina un golpe en un momento en el cual es muy duro, porque resulta que él venía vendiendo que él tenía el vínculo y que él era el ministro del Interior, para allá andamos con cosas. Eso te diría que fue lo más sorprendente. Él vendió, blufeó todo el año pasado. Sí. Fue a nada en calidad de ministro del Interior. O sea, fue a eso. De presidente del Senado. Fue a nada diciendo, mire, aquí le traigo a la presidenta que viene con todo, a darle orden y gobernabilidad a este país que se ha convertido en una bolsa de gatos con el presidente Piñera. ¿Ya? Aquí yo vengo a traer el orden y resulta que llega Bachelet y dice, este señor nunca me ha representado, ¿ya? El producto que andaba vendiendo nunca existió, ¿ya? O sea, es un golpe muy duro. La credibilidad de él para poder ir después a transar, ¿ya? Está muy debilitada. Yo creo que de verdad es un golpe más o menos definitivo. ¿Y es una victoria de los fumadores de opio? Y sin duda, ¿sí? Sin duda, el opio está por todos lados a esta altura. O sea, no cabe ninguna duda de que con esto se abre la puerta a que hayan reformas más significativas, que Bachelet da una señal potente de que está dispuesta, al menos por ahora, ¿ya? También lo hizo la elección anterior, así que hay que tener ojo, pero a escuchar a la calle, la idea de participación empieza a ser más importante, y al sacar a un emblema de los que estaban atrincherados, sin duda de una señal potente. ¿Una señal de izquierdización también? Sí, claro. Sí, obviamente. Lo que pasa es que ella tiene que marcar un punto para poder poner las banderas un poco más allá, más hacia la izquierda, para poder mantener, ¿no es cierto?, la teoría del votante medio, para poder mantener su espacio y que no la invadan ni por más allá de la izquierda, porque hay que recordar que hoy día es la concentración más el Partido Comunista, por lo tanto que no la invadan mucho más de la izquierda, y que Orrego tampoco estire el chicle mucho más allá, porque si no le va a quitar cierto nivel de representatividad. Por lo tanto es obvio que lo que está haciendo es izquierdizarse. Perdón, Willy, pero yo difiero. Yo creo que Bachelet no podía aceptar una derrota en este momento de su campaña, porque si Camilo terminaba siendo candidato ya era evidentemente la irrelevancia total. Y en ese sentido creo que fue un problema más bien táctico. Pero creo que en el guión largo, Camilo Escalona va a ser relevante, va a ser clave, y va a ser fundamental en el caso que Michelle Bachelet gane. Dudo que durante la campaña tenga mayor relevancia. Si gana, tú dices, va a estar en gabinete político, va a estar en la parte política del gabinete. Va a contener a los fumadores de opio. O sea, no va a estar en bienes nacionales. ¿Paula? Yo estoy de acuerdo, es lo que dije antes. Yo creo que hay todavía un trecho suficiente como para que finalmente tenga un rol más relevante. Sí, ¿no? Veremos qué pasa con Camilo Escalona, que tiene, bueno, como todos los políticos, tiene hartas vidas. Todos los políticos tienen más vidas que un gato, así que... No hay que descartar que se vaya por fuera. ¿Cómo por fuera? No creo, no. No, pero legalmente no puede. Recuerden que por la ley antidisco no puede. Eso que inventaron ustedes. Si fuera por, bueno, Sebastián Piñera es un buen ejemplo de cuántas vidas tienen los políticos. Piñera es de los buenos en eso. Es de los buenos. La residencia. Tenemos que hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a tener todo el análisis de lo que pasó el 21 de mayo, de los anuncios, de los proyectos que presentó el gobierno, pero también del clima político general en que queda el país después de la cuenta pública del presidente Ella. Hacemos una pausa en Ciudadanos y ya volvemos. Estamos de vuelta ya en Ciudadanos. ¿Qué quedó del discurso del 21 de mayo? ¿Qué fue lo más destacado? ¿Qué es lo que va a marcar la agenda? Si es que algo va a marcar la agenda de aquí en adelante. Will. Lo primero, para mí, lo más importante es que nadie se acordó de Arturo Prat. Pasó a segundo, tercero, cuarto plano y hace mucho rato que esta costumbre republicana ha ido opacando algo que creo que es de las efemérides que desde chico uno le enseña, ¿ah? Y por lo tanto, yo creo que nadie se acuerda que el 21 de mayo efectivamente es el combate naval de Iquique. Lo segundo, creo que a mi manera de ver se replica de nuevo esta dicotomía entre que el gobierno dice una cosa y la oposición dice la otra, y como que el libreto un poco aburrido. Y dentro de lo que sí me interesa destacar es que hay dos cosas, una que me preocupa más que la otra, pero que en general... Si uno mira la agenda que trata de imponer el presidente en su discurso, llámale anuncio, llámale lo que tú quieras, efectivamente los que conocen a Piñera saben que él es capaz de empujar y capaz de poder sacar. Pero el gobierno y el país, el Congreso, tienen sus tiempos, por lo tanto esa agenda tan larga, lo más probable es que haya una parte que se saque ahora y la otra que quede pendiente
como alguien lo insinuaba, ¿cierto? Que este era exactamente. Y por lo tanto me preocupa haber entendido que el gobierno no terminó y que vamos a tener un periodo en el cual se va a necesitar un apoyo de agenda pública, agenda que el gobierno definitivamente no ha manejado, y eso hay que reconocerlo, pero sí creo que aquellas cosas que la oposición critica como cosismo, el tema de Kinder, que al final me llamó la atención que los mismos parlamentarios no supieran que lo otro era voluntario y ahora se está haciendo obligatorio. Y eso es un gran avance en el tema de la educación desde pre-kinder. Los cambios educacionales pasan mucho tiempo antes que se puedan materializar. Por lo tanto, creo que eso y los temas de salud pública desde el punto de vista de los planes de odontología y ese tipo de cosas que, la verdad, para la clase política y para los que pueden pagarse un dentista probablemente no lo entiendan. Pero cuando los sectores populares estas cosas llegan de verdad, es lo profundo. Yo creo que, bueno, lo del kinder, por ejemplo, hay muchos más temas para comentar desde luego, pero es tremendo, es un bluff, lo muestra tal cual tiene que ser, o sea, tiene una cobertura de por sobre el 95% en la actualidad, es una reforma que solo sobre el 95% en la actualidad, por lo tanto esa obligatoriedad va a llegar a un 5% que probablemente podría de todas maneras haberse logrado. Que toma como base el hecho de que precisamente durante los gobiernos anteriores se generó la universalización, ¿no es cierto? Entonces, la misma alianza, los mismos parlamentarios que rechazaron esa obligatoriedad cuando se planteó la reforma, ¿no es cierto?, son los que se ponen de pie a aplaudir como el máximo anuncio del gobierno aquello que hace unos años pocos habían rechazado. Entonces, de verdad es como hacer el cuento de que estamos preocupados de la educación desde sus inicios, ¿no es cierto?, cuando los anuncios en ese sentido fueron pobres, no habló en ningún sentido de la gratuidad. Yo creo que es una cuenta en muchos otros ámbitos que también quedó absolutamente en deuda, en cosas que son relevantes, algunas de ellas que podían lograrse perfectamente en este corto tiempo. Hizo un recuento, ¿no es cierto?, basado en cifras, cuando además hoy es bastante discutible la certeza que puedan tener esas cifras, ¿no es cierto?, particularmente en el gobierno con todo lo que ha pasado. No hay anuncio efectivo en términos de voto en el extranjero, que es una posibilidad que existía real, ¿no es cierto?, en corto plazo. Tampoco en materia de ABP, en todo, incluso promesas que se habían realizado y que no se cumplen porque, que el presidente diga que está el proyecto, ¿no es cierto? Si no le da urgencia, todos sabemos que ese proyecto no va a salir. Entonces, son anuncios en muchos sentidos vacíos, incompletos, y a mí la verdad siento que, claro, es el término y por lo tanto la deuda solo podía durar unos ciertos meses, pero que muestra en definitiva cómo se ha operado. Hay varios puntos confusos en algo que dijiste, Paula, que lo voy a aclarar al tiro a propósito del kinder obligatorio. Pero primero un comentario general, y más allá de las lecturas blanco-negro que están un poco en la lógica clásica de los 21 de mayo, yo creo que fue evidentemente una última cuenta pública, fue un balance, y lo notable es que en todas las discusiones y en todas las críticas hay algo que se asume como un hecho, que es que los compromisos que Sebastián Piñera asumió en su campaña son hoy día un hecho, el grueso, en crecimiento, en empleo, en el 7%, en el postnatal, en el escenario financiero, y no quiero hacerme cargo de la lista de supermercado, digamos, pero nadie discute que la obra es maciza y contundente. Y eso sí. O sea, bueno, pero acabas de hacer un comentario, digamos, sobre la cuenta pública y no pusiste en duda, digamos, de que los compromisos del presidente son un hecho. 2 minutos, de repente si me hay 20 sí puedo hacerlo, pero en verdad preferí enfocarme a otro punto. No, pero por ejemplo, Paula Prado decía, no se ha concretado la ABP, no se ha concretado el voto de los chilenos en el extranjero, que son puntos que quedarían pendientes en su concreción legislativa al menos. Está bien. La ABP vamos a ver qué ocurra, yo así lo espero, y se precisó. Pero ¿por qué lo esperas, Hernán, si sabes que si no tiene urgencia ese proyecto no va a salir? ¿Por qué la ciudadanía tiene que creer y entender que se va a aprobar un proyecto que sin ese esfuerzo, ese empujón final del gobierno que se había comprometido a ello, no le va a dar? Debe ser así. Bueno, eso es lo que yo espero. No, estoy fuera del gobierno, así que ya no... Ahora, déjame hacer una precisión del anuncio que creo más importante por lejos, y es que el foco en educación se va al preescolar y a las desigualdades de origen. Es
hemos estado discutiendo educación superior y creo que el presidente logra poner el foco donde efectivamente se pueden hacer correcciones. Hay que hacer de nuevo una precisión. Es cierto, el kinder pasa a ser obligatorio, la cobertura hoy día es de un 90%, pasa a ser de un 100%, eso permite que sea parte de la escolarización y por tanto muchos mayores niveles de fiscalización. Pero hay otro anuncio que está alineado, que es que el nivel medio mayor, o sea, de 3 a 4 años, también pasa a tener subsidio universal. Eso son 300 millones de dólares en régimen. Y ese anuncio ha pasado bastante colado, y lo que está haciendo básicamente el gobierno con esto es alinear hacia abajo y empezar a corregir desde la educación inicial, que es donde sabemos se producen las desigualdades, y no en la educación superior, porque a ese minuto las brechas ya son un hecho y son incorregibles. Por lo tanto, eso es algo a precisar. Bueno, a ver, sí, yo creo que, en primer lugar, el presidente Piñera, como bien señaló Hernán, hace una lista de supermercados. O sea, esto no da para libro de cocina, aquí no está la receta, está el listado, ¿ya? Y el listado no incluye, además, los grandes temas que han pasado durante su gobierno. Durante su gobierno ha tenido que enfrentar los problemas de los movimientos sociales. Como un todo, no como regiones, educación, y qué sé, como un todo. Se le ha presentado como un todo, no tiene una posición respecto a ello. ¿Ya? Respecto a la crisis institucional, no tiene una posición respecto a ello. ¿Ya? Este gobierno ha fracasado en el punto 1 de un gobierno. La palabra gobierno, y seguimos con los griegos, kiberna significa timón, significa control. Este gobierno no ha tenido ninguna capacidad de control, ni ha tenido nunca una capacidad de diagnóstico de lo que le está pasando. O sea, ha fallado en el punto 1. Ha hecho muchas cosas. Muchas de esas cosas que ha hecho, por ejemplo, el año 2011 lo declaró el año de la educación superior. Y resulta que fue el año de la educación superior. Pero fue el año de la educación superior al revés. Tuvo que deshacer todo lo que pensaba hacer, ¿ya? Y empezar a pensar en hacer cosas que no tenía pensado jamás hacer, como estatizar los créditos de la educación superior. Pues bien, este gobierno no ha tenido ninguna capacidad y en esa cuenta él no hace alusión a esas grandes incapacidades y a esos grandes problemas. Yo creo que el conjunto de medidas, ¿ya? Y el conjunto del entorno, que me parece más preocupante, el entorno de todo lo que pasó en la cuenta pública es un entorno de muy baja estatura republicana, muy baja. El discurso me parece muy pobre, la actitud de Michelle Bachelet en particular me parece muy pobre, relacionado con la importancia que tiene una cuenta pública. Estamos hablando de que el presidente va, en muchos países felizmente existe la tradición de que además hay espacio para que la oposición conteste. Que en los regímenes parlamentarios. Exactamente, y se dura 2 días y qué sé yo. Y eso permite que efectivamente a la larga, y después el presidente cierra nuevamente, ya, haciéndose cargo de los problemas. Me parece que ese tipo de cuestiones, si uno no las tiene instituidas, sí tienen que ocurrir en la práctica, tienen que acontecer, que se pueda comentar con un poquito más de altura de mira. Creo que hay una serie de errores, creo que esto de los 100.000 pesos por 3 hijos, qué sé yo, son medidas de una poca textura de política pública. El tema de educación, el tema del kinder, ¿ya? Perdona, pero la verdad es que los datos no certifican en absoluto lo que están diciendo. En cuarto básico el CIMSE es parejo en todas las comunas en Chile, los ricos y los pobres, ¿ya? La brecha se produce entre cuarto y octavo básico, en segundo medio efectivamente está definida, ¿ya? Entonces, aquí hay que investigar los asuntos bien, aquí hay que dejarse. La derecha partió con que el problema no estaba en la educación superior, sino que estaba en el colegio. Cuando aparecieron los secundarios movilizados, dijeron no está en el colegio, está en kinder. Están esperando que salgan marcha de los cabros de kinder para que resulta que digan que el problema está en la guata. O sea, perdón, déjame una precisión, porque en esto sí hay mucha literatura, nosotros en Horizontal hemos investigado esto, y no solo por estudios nuestros, hay mucha evidencia, incluso más, las brechas se cierran a los 3 años. No, eso es pero por favor, y a los 10 ya son prácticamente... Que acuérdate que Alberto... Te voy a ver todo el material... El mismo presidente Piñera dijo en la cuenta, dijo que había un caso muy interesante, que era el caso de los colegios bicentenarios, ¿ya? Donde se había logrado en pocos años, que llevan 3 años funcionando, qué sé yo, resulta que ya había un niño que había sacado puntaje nacional por sobre los colegios el bicentenario de Puente Alto, que fue el exactamente, entonces no me digas ahora entonces que además efectivamente a los 3 años ese niño estaba definido. Ese nivel de determinismo, eso es típico, el nivel de determinismo que vamos a terminar seleccionando a los niños a los 6 años. No, o sea, pues aquí se sabe, y lo ha dicho, y yo me recuerdo de hace muchos años, digamos, de haber estado en primer curso de Economía 1, cuando uno dice que un peso socialmente gastado en educación prebásica y básica
en términos de rendimientos sociales muy superior a ese mismo peso gastado en la educación superior. Y eso ha estado desde 30, 40, 50 años demostrado, lo que dice Hernán es totalmente cierto. Pero tú no puedes, pero es que no puedes comparar un país que tiene 50 o 60 mil dólares per cápita con uno que en ese minuto tiene 15, por Alberto. O sea, abre un poco el tema respecto de la evidencia. Pero de nuevo, pues, Antofagasta, estamos hablando de un país que es mucho más grande, mucho más extenso, donde un país que tiene muchas más diferencias en ese sentido. Entonces, acepta por lo menos que existe la alternativa. A que somos desarrollados a veces y a que somos subdesarrollados a veces. Oye, yo no entiendo eso. Si nadie juega a nada aquí. Aquí los números no mienten. Los números, hay evidencia, como dice el yo desde hace 30 años, 40 años que vengo escuchando lo mismo, pero no porque tú seas científico de tu familia les vas a creer solo a tus datos. Acepta que hay otros más. El CINCE, cuarto básico, Las Condes saca menos que las regiones, que las comunas de la 9ª región, que son las más pobres del país. Saca menos. Pero para acá decir que cuarto básico hay mucha evidencia y en serio Alberto te va a mandar un mail con mucho material para que y puedes verlo también en nuestra página web. Revisa la página, revisa el CINCE. Pero si hay mucha evidencia. Y ve los datos. Y muchos los dejamos con el desafío de que cada uno ponga los links con sus respectivos datos para sus afirmaciones y lo dejamos para que el público los pueda revisar. Quería plantear también el tema de, se habló mucho, algunos en tono de crítica y otros en tono de elogio, de esto de que haya presentado muchas cifras el presidente Piñera haciendo la comparación. En 2009 las cosas estaban así, ahora están de esta manera, sin mencionar nunca a Michelle Bachelet, pero haciendo esa comparación. ¿Es válida esa comparación? ¿Es correcto que el presidente centre su discurso en eso? A mí eso me parece normal, por ejemplo, que reclame la concertación porque el presidente hizo una comparación con el gobierno anterior. O sea, me parece obvio, me parece normal usar un parámetro. Él está hablando de su obra parte justo después, habla del año anterior, me parece súper legítimo, eso no me parece que es criticable. ¿Paula? Me parece natural que haya una comparación en ese sentido. Lo que ocurre es que me parece sí excesivo tal vez en la forma de plantearlo, pero sí, a mí también me parece natural que haya una comparación. A mí me parece que el centrarse en las cifras, ¿no es cierto?, genera, no me gusta porque está muy manío, pero en verdad probablemente una falta de relato que es tal vez bien lamentable, ¿no es cierto?, con además una serie de anuncios que son desaciertos, como por ejemplo el anuncio de este proyecto de ley, que en todo caso ya está anunciado desde marzo, ¿no es cierto?, que todavía no está redactado, del maltrato de palabra a carabineros, o la obstinación en la aplicación de, como si fuera un logro, ¿no es cierto?, de este gobierno y de todos los anteriores que tú quieras, que en todo es probablemente un desacierto, en la aplicación de la ley antiterrorista, ¿no es cierto?, haciendo la salvedad necesaria, porque es obvio que es así como se aplica, de que no se va a aplicar por defecto, ¿no es cierto?, a ciertos grupos, obviamente a los mapuches, en ciertos sectores, en ciertas regiones, cuando es evidente que esa ley se ha utilizado exclusivamente para ese efecto. Entonces, es un anuncio súper desacertado. ¿Hernán y Willy están de acuerdo con el proyecto sobre tipificar como delito el insulto grave a carabineros? A ver, yo creo que es súper natural, me parece razonable, sobre todo porque me llama la atención estas críticas que se dicen, pero la arbitrariedad de Carabineros, creo que se lo escuché a Andrade o a Tellez, no me acuerdo qué, que había que tener cuidado con la discrecionalidad. Pero si hoy día nadie alega cuando uno le pasan un parte por luz roja y el único testigo es el carabinero. ¿A quién le digo yo que no pasé con luz roja? O sea, obvio que es todo el mundo alega. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que ¿qué vas a hacer? Por lo mismo, es gravísimo que se intente criminalizar conductas, ¿no es cierto?, que son absolutamente subjetivas, que van a ser de muy difícil normativización. ¿Cuál es la ofensa grave? ¿Qué es la ofensa grave? ¿Es decirle Paco un garabato? ¿Qué es ofensa grave? ¿Quién lo va a aprobar? Yo le escuché a Chadwick que decía... va a ser el juez del tribunal, ¿no es cierto?, el que va a determinar si fue así o no. Ya, correcto. No hay nadie más en Chile que el Poder Judicial que pueda determinar responsabilidades penales. Pero ¿quién va a aprobar esa conducta? Ahora, si te pasan el parte por la luz roja, por eso. Pero si te pasan el parte por la luz roja no vas preso. No son 60 días de cárcel. Es que no sé por qué no va a hacer eso. Es que no es penal. Una falta o un delito. Yo tengo la impresión... tengo dudas con esta propuesta del presidente, digamos. Creo que efectivamente hoy día hay norma para poder hacerse cargo además no, es una norma absolutamente innecesaria. Con delitos como el maltrato de obra, con incluso injuria. Pero sí creo que hay que hacerse una pregunta, sobre todo viendo las imágenes que vimos en Valparaíso ayer. ¿Qué
que hay una relación con Carabineros que es muy brutal, o sea, algo que indistinto, o sea, ¿por qué no se resuelven esas situaciones? ¿Por qué estoy contigo, no pero son entonces hay que hacer una detenidos pregunta y no más son allá, sancionados? Entonces, ¿quién es el que está hacerse- fallando? Carabineros. Está bien, lo justo, para hacerse justo, o tribunales, digamos. No, Pero- ¿por qué? pero Porque no tú a llegan. tribunales llegas con una denuncia sin ninguna Algo no evidencia, está sin ninguna funcionando, y prueba, tú no crees le que la dejas responsabilidad alternativa después más que no de lo que vimos ayer es de sancionar. Carabineros. ¿Cómo? Después de lo que vimos ayer en Valparaíso, tú dices la responsabilidad de Carabineros. De no hacer las detenciones que corresponden, por supuesto. ¿No? ¿Tú has estado alguna vez en alguna de esas No, fiestas? Sí, he estado, pero ¿qué tiene que ver? No, ¿Cómo O sea, se a ver, total? Momento, vamos a parar la discusión. Usted es detenido. ay, Pero, por favor, Paula, o por sea, favor, no son seamos- superados. hagamos una Carabineros cosa está superado realista. por El estas resto es una manifestaciones caricatura. Esta diminutas. cosa es mucho más en el- que no vayan los carabineros a la- ¿Quién vaya a mandar a la Cruz Roja? No, que no vayan Pero ellos, entonces, no ¿quién sirve no va a para nada. permitir Aquí hay un ese caos sentido total? republicano que hay que comprender Pero, por favor, y que hay que no, entender. no. El orden y la seguridad le compete a Carabineros y Carabineros tiene que hacerlo. Mira, el problema pero de este también hay que ver el proyecto y de contexto en el estas que se dan situaciones estas es que cosas. son señales que son consistentes, que han sido permanentes durante este gobierno, que tienen que ver con alentar el uso de la violencia excesiva por parte de la autoridad, que es Carabineros, ¿no es cierto?, y que se ha visto en todas y cada una de las manifestaciones que han existido con el mensaje de criminalización del movimiento social y que han alentado O sea, tú una dices que los intervención de encapuchados Carabineros. no existen. No estoy diciendo eso. Entonces, ¿Cuándo he ¿por qué dicho hablas eso? de victimización del movimiento Estoy hablando social? en ¿Por qué raro. hablas de victimización si las imágenes son Pero por evidentes? favor, No, pero a ver, mira, a es ver, que los lo mismos- evidente es los que mismos se producen en protestantes muy Willy, baja Willy, escala, ellos. que se atribuyen al movimiento social, se los asocia como equivalente, ¿no es cierto? No, eso no es justo, eso es lo que se dice. Va a haber una manifestación que va a haber desmanes. ¿Ya? Y entonces, finalmente, ¿qué es lo que ves? Una institución que es alentada en el uso excesivo de la violencia, porque se avala absolutamente su intervención y que además resulta ser totalmente ineficiente, porque si son minoritarios, si son siempre al final de las manifestaciones, explícame por qué eso no ha sido resuelto por Carabineros si es la autoridad encargada del tema. Aquí el problema es bien simple. Aquí, de hecho, han ocurrido cosas como la muerte de Manuel Gutiérrez, donde Carabineros mintió institucionalmente, ¿ya? Y resulta que no hubo, o sea, formalmente nunca hubo sanción alguna, aunque se sabe que se sacó al general director, pero por otro tema, se le inventó ahí otro asunto, digamos, pero finalmente... Harto más digno habría sido que saliera por Claro, eso. no se asume la realidad, que es el punto de que institucionalmente se mintió en ese momento. A mí me parece importante lo siguiente. Creo que Carabineros hoy día es un tema que debe ser tratado con altura de mira. O sea, de verdad, estamos en presencia de un asunto en el cual la institución Carabineros de Chile ha ido bajando su legitimidad. Y eso es un dato hoy día, ¿ya? Y esa pérdida de legitimidad, el gobierno la ataca, ¿ya?, destruyendo más la legitimidad, porque le pone presión a Carabineros, ¿ya?, en una relación contra la ciudadanía. Es un error grave. Lo que está haciendo el gobierno en realidad es un problema que yo creo que es distinto. Carabineros, en la medida en que empieza a perder respeto, como todo estamento, ¿qué es lo que hace un estamento que pierde respeto? Y eso es un fenómeno sociológico bien conocido, ¿ya?, pide que le paguen de otra manera, porque el respeto es una forma de salario también. Entonces, cuando tú no tienes respeto, te dices, bueno, entonces a mi labor págueme de otra manera. Carabineros tiene unos sueldos espantosamente bajos al lado de investigaciones, que es su equivalente, ¿ya? Los promedios de salario son muy distintos. Y por tanto, lo que el gobierno hace es arreglar el problema, ¿ya?, inventando una cuestión donde le da un poder arbitrario, que a todos nos encantan los poderes arbitrarios, ¿ya?, le da un poder arbitrario bastante absurdo, y que finalmente el tipo puede disponer de él para arreglar cualquier tipo de situación, ¿ya? Cualquiera de nosotros, cualquiera de los que estamos aquí puede verse expuesto pasado mañana a un arbitrio, porque efectivamente se le ha dado un poder que se define como arbitrario. Si lo grave no es que tenga el resquicio de poder llegar a ser arbitrario bajo determinadas condiciones, se define como arbitrario. Es absurdo, no tiene ningún sentido de legislación y por de pronto es evidentemente un atentado contra los derechos civiles, o sea, es evidente. Pero es que El además ciudadano- yo sí estoy de acuerdo en que la baja, porque es más o menos evidente, yo creo que eso no lo van a discutir, que ha tenido Carabineros, ¿no es cierto?, en la apreciación popular, sigue siendo una institución muy, muy apreciada, particularmente en aquellas tareas que no tienen que ver con el uso de la violencia, ¿no es cierto?, o lo coercitivo. Y se trata de resolver esa presión, ¿no es cierto?, poniéndole más violencia, con un delito, con la configuración de un delito, mostrando, ¿no es cierto?, que todos esos abusos que todos hemos presenciado, que probablemente nadie alienta, ¿no es cierto?, que son a lo mejor excepcionales, pero que han sido absolutamente visibilizados, con
un respeto a la fuerza por vía de, nuevamente, un delito. No, creo que el contexto es mucho más complejo que un simple proyecto de ley. Y hemos visto, podemos ir un poquito más atrás, y la ley antiterrorista que también Michelle Bachelet usó. O sea, el fenómeno de la violencia es que está conectado. Pero es que dale con eso, sí, está bien. O sea, probablemente es un error, y yo entiendo que hasta lo reconoció de esa manera. No debió haberse aplicado la ley antiterrorista, que es una ley espuria, que tiene elementos que no son propios de una democracia como la que nosotros tenemos, que van en contra de todos los tratados de derechos humanos, ¿no es cierto?, para perseguir además a un pueblo en particular, un pueblo originario que tiene el Estado con ellos deudas pendientes enormes, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace? Paula, entonces, mostrarlo desde la criminalización, mostrarlo, ¿no es cierto?, desde la violencia. ¿Y entonces cómo abordamos lo que ocurre? No aplicando la ley antiterrorista, desde luego. ¿Y haciendo qué? Persiguiendo los delitos comunes que correspondan, ¿no es cierto?, ejerciendo la persecución penal como corresponde, sin prebendas innecesarias que atentan nuevamente contra los derechos humanos y contra la democracia, entregando otras herramientas, haciéndose cargo en la medida justa del problema criminal, si es que efectivamente está asociado al movimiento. Estamos en el tiempo, lo último para cerrar, Alberto. La proporcionalidad es una cosa muy importante. Si se pierde la proporcionalidad, o sea, no puede ser que yo en Chile pueda decir lo que quiera el presidente de la República en la calle y gritárselo, y no se le puede decir a un carabinero. O sea, es un asunto de proporcionalidad obvio. Sí, entiendo. A ver, yo partí diciendo que me parecía razonable. Creo que este tipo de acciones tratan de colocar algo de respeto, y puedo entender el análisis que hace Alberto respecto de la institucionalidad y el respeto, pero creo que esto es más bien una señal, o sea, una señal de que aquí no se puede seguir tratando a los carabineros en su función que cumplen, de la forma en que se les trata hoy día, cero respeto, la calle pero no eso tiene... Pero eso lo equivoco la señal, lamentablemente, porque, porque justamente los que aparecen desde la violencia son ellos, entonces no es la respuesta más Paula, violencia. Nosotros miramos el televisor desde dos lados distintos siempre. Yo lo que veo en televisión cuando me siento a ver estas noticias, siempre va la parte tranquila por delante y siempre van por atrás, porque probablemente sí, y muchas veces a pito de nada. Detengan a esas personas. Entonces, de esa pero manera, si es así, ¿por qué los mismos convocantes no logran controlar esos grupos? Porque no les no pertenece. Es su función, no es su misión, ¿para qué tenemos a carabineros? Por eso, porque las convocatorias en ese sentido entonces son irresponsables. O sea, no se Ay, pueden por favor, hacer cargo. ese es el punto del gobierno. Ese es el problema justamente, que Pablo, al plantear el punto como una responsabilidad de los convocantes, ¿no es cierto? Y la incapacidad que la propia policía, ¿no es cierto?, demuestra en lograr el orden en ese sentido. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No hagamos manifestaciones públicas. No, yo no estoy diciendo eso. Yo creo que el gobierno en esto ha sido, yo creo que el gobierno ha dado todos los espacios que se han pedido para las movilizaciones, que cambian un poco el circuito por aquí, un poco por allá, pero al final nunca ha impedido una manifestación. Pero si es un derecho reconocido en la Constitución, ¿qué gracia tiene que el gobierno se nos acabó el tiempo, el debate ha estado muy entretenido. Lo que también estuvo muy entretenido es la elección de la frase de la semana, porque estuvo súper cerrada. La verdad es que todos los candidatos eran fuertes, estaban disputando voto a voto hasta hace un ratito, me estaban soplando. No sé quién ganó al final, a ver, ¿quién ganó? Van a mostrar ahora. Es Edmundo González, la frase de Edmundo González, el comandante en jefe de la Armada, ganó. Creo que un 26% de los votos, estuvo súper cerrado hasta el final la elección de la frase de esta semana. Las dejamos con la frase de la semana del comandante en jefe, que no fue mea culpa, creo que tuvimos todos más o menos de acuerdo en eso, que no es propiamente un mea culpa. Y nos encontramos la próxima semana nuevamente en Ciudadanos. Toda la responsabilidad es mía y me siento en paz.